Ana Catalina Emmerich, Visiones y revelaciones completas, tercera parte. Visiones del Antiguo Testamento. 6. Consecuencias del pecado de Adán y Eva. Antes del pecado eran muy distintos Adán y Eva de lo que somos nosotros ahora, miserables mortales. Con el gustar de la fruta prohibida, tomaron una forma en sí mismos y una realización de cosas, y lo que hasta entonces había sido espiritual se hizo carnal, cosa material, instrumento, recipiente. Hasta entonces eran unos en Dios, se amaban en Dios y por Dios. Ahora estaban desligados en su propio amor y voluntad, y esta propia voluntad es amor propio, afición al pecado, impureza. Por el gustar de la fruta prohibida, se apartó el hombre de su Creador y se efectuó algo así como si el hombre tomase en sí mismo la creación. Y de este modo todas las fuerzas, propiedades y su relación entre sí y con la entera naturaleza se hicieron en el hombre corporables y tangibles, cosas de infinitas fases y variadas maneras. Antes era el hombre, por Dios, el Señor de toda la naturaleza. Ahora todo lo que hay en el hombre se ha hecho naturaleza, y siendo como un señor esclavizado y sujetado por su mismo servidor. Ahora tiene que pelear con el que había sido su esclavo. Yo no lo puedo expresar mejor, pero me parece poder decir que antes era el hombre el centro y fundamento de todas las cosas creadas, cuando estaba en Dios y con Dios, y por el pecado recibió en sí esta naturaleza que se ha hecho dueña del hombre y lo tiraniza. He visto en cuadros todo el interior del hombre, sus órganos como en carne y cuerpo, a modo de forma caída y corrupta. He visto la relación que existe entre los seres de la naturaleza, desde las lejanas estrellas hasta el más pequeño de los animales. Toda esta naturaleza obra y tiene influencia sobre el hombre. De todas estas cosas depende y tiene con ellas que entender y proceder. Y con todas ellas tiene alguna dependencia y ocasión de sufrimiento y de lucha. No lo puedo decir más claro, precisamente porque yo también soy un miembro de la humanidad caída. El hombre ha sido creado para llenar los coros de los ángeles caídos. A no haber habido el pecado, se habría multiplicado la descendencia de Adán hasta llenar el número de los ángeles caídos, y entonces se habría completado la creación. Si hubiesen Adán y Eva vivido siquiera durante una generación sin pecado, hubiesen sido confirmados en gracia, ya no habrían caído. Se me ha asegurado que el fin del mundo no vendrá sino cuando el número de los ángeles caídos se haya completado con elegidos, y se haya recogido en los graneros del Señor todo el trigo separado de la cizaña. He tenido una vez una visión completa e interminable de todas las culpas y pecados, y de su remedio y reparación. Veía todos estos misterios claros y los entendía, pero ahora no tiro a expresarlos con palabras. He visto la culpa desde la caída de los ángeles y el pecado de Adán, hasta los pecados de los tiempos presentes en todas sus infinitas ramificaciones. Y he visto también todos los preparativos del remedio y la redención a través de todos los tiempos hasta la muerte de Jesús. Jesús mismo me mostraba la inconcebible corrupción y la interna impureza de todas las cosas, y todo lo que desde un principio hizo para purificar y restablecer lo caído y perdido. Con la caída de los ángeles vinieron muchos malos espíritus sobre la tierra y en el aire. He visto cómo muchas cosas están como embebecidas y posesionadas por sus influencias maléficas. El primer hombre era una imagen de Dios, era como un cielo, todo era uno en él y con él. Su forma misma era una semejanza de la forma divina. Estaba destinado a poseer las cosas creadas y a gozarlas, pero debía hacerlo en Dios y por Dios, y en agradecimiento a su bondad. Con la caída de los ángeles vinieron muchos malos espíritus sobre la tierra y en el aire. He visto cómo muchas cosas están como embebecidas y posesionadas de su influencia maléfica. El primer hombre era una imagen de Dios, era como un cielo. Todo era uno en él y con él. Su forma misma era una semejanza de la forma divina. Estaba destinado a poseer las cosas creadas y a gozarlas,
pero debía hacerlo en Dios y por Dios, y en agradecimiento a su bondad. Era también libre y, por esto, sujeto a prueba. Por esto se le prohibió comer de la fruta del árbol. En un principio todo era uniforme y llano. Cuando la colinita, la luminosa altura donde estaba Adán, se levantó y se formó y se hundió el vallecito blanco de polvillo fructífero donde estaba Eva, ya se había acercado el tentador. Después de la culpa todo quedó cambiado y alterado. Todas las formas de lo creado se relajaron y se dispersaron en mil maneras. Lo que era uno se hizo múltiple, y los hombres ya no tomaron solo de Dios, sino solo de sí mismos. Ahora eran en verdad dos, y fueron luego tres, y finalmente muchedumbre. Imagen de Dios habían sido antes. Ahora eran imágenes de sí mismos que reprodujeron otras imágenes pecaminosas de sí mismos. Ahora estaban en relación y contacto con los ángeles caídos. Recibieron de sí mismos y de la tierra, con los cuales los ángeles caídos tenían influencia. Por esta causa se produjo una inacabable mezcla y dispersión de la humanidad entre sí y con la naturaleza caída, siguiéndose una interminable secuela de pecados, de culpas, de miserias de toda clase. Mi esposo divino me mostró todo esto muy claramente, tan inteligible y llanamente como se ve la vida y las cosas de cada día. Y yo pensaba entonces, esto lo puede entender un niño. No obstante, ahora no me es posible explicarlo. Jesús me mostró el plan y los medios de la redención desde el principio y me hizo ver lo que Él había hecho en este sentido. He entendido también que no es acertado decir, Dios no necesitó hacerse hombre y morir en la cruz por nosotros. Él hubiera podido en su omnipotencia hacerlo de otra manera. He comprendido que Él obró así por su infinita perfección, por su infinita bondad y por su infinita justicia, que no hay en Dios un debe, sino que Él obra lo que obra y es lo que es. Siete. La promesa de la redención. Después de la caída del hombre, mostró Dios a los ángeles la forma en que deseaba reparar a la humanidad caída. He visto en el trono de Dios, en la adorable Trinidad, un movimiento en las personas divinas. He visto los coros de los ángeles y cómo Dios les reveló de qué modo quería Él reparar la humanidad caída en el pecado. Al oírlo he visto una alegría indescriptible en todos los coros angélicos. Vi aquella colinita de cristal y de piedras preciosas, donde estuvo Adán, ser llevada hasta el trono de Dios por los ángeles. Este montículo estaba relleno, creció, se hizo un trono, una torre, y se extendió de modo que lo cubría todo. Vi los 9 coros de los ángeles en torno de esta torre, y sobre estos ángeles, en los cielos, la imagen de la Inmaculada Virgen. Era María, no en el tiempo, era María en Dios y en la eternidad. Era algo que venía de Dios. La Virgen entró en la torre, que se abrió y se fundió el todo en uno. En ese momento vi salir algo de la Santísima Trinidad y entrar en la torre. Entre los ángeles he visto como un ostentorio en el cual todos trabajaban. Parecía también una torre con algunas figuras misteriosas. Entre ellas vi 2 figuras que se daban la mano mutuamente. Este ostentorio crecía y se volvía más esplendoroso y magnífico. He visto salir algo de Dios, algo entre los coros de los ángeles y penetrar en el ostentorio, algo sagrado, que se hacía más perceptible a medida que se acercaba al ostentorio. Me pareció que era el germen de la bendición divina para una descendencia pura que Dios había dado a Adán y que le quitó al punto que estaba por escuchar la voz de Eva y consentir en gustar la fruta prohibida. Este germen de bendición fue dado después a Abraham y quitado a Jacob cuando luchaba con el ángel. Más tarde pasó, por medio de Moisés,
al interior del arca de la alianza, y finalmente se le dio a Joaquín, padre de María, para que pudiera ella ser concebida tan pura e inmaculada como fue sacada Eva del costado de Adán, sumergido en el sueño por Dios. El ostentorio entró también en la torre primera. Vi preparar por los ángeles un cáliz de la misma forma que el cáliz de la última cena, el cual también fue a entrar en la torre. En la parte exterior derecha de la torre se veía, como sobre una nubecilla, una espiga de trigo y una vid entrelazados como dos manos que se entrelazan. De esta unión nacía como un árbol genealógico, sobre cuyas ramitas había pequeñas figuras de hombres y mujeres que se daban las manos. El último brote terminaba en una cuna con el niño. He visto, pues, en cuadros, el misterio de la redención como promesa hasta cumplirse los tiempos, como también los efectos de una acción contraria diabólica. Finalmente vi sobre la colinita o peña luminosa un grande y espléndido templo que era la una, santa y católica iglesia que lleva en sí, viviente, la salud de todo el universo. En todos estos cuadros había una maravillosa correlación entre una cosa y otra. Vi que aún lo malo y perverso, que era echado a un lado por los ángeles, servía al fin para el mayor desarrollo de la salvación y redención. Así vi levantarse el templo antiguo desde abajo, sinagoga, parecido a la iglesia santa, pero no tenía torre. Era bastante grande, pero fue echado a un lado por los ángeles y quedó inclinado de un costado. Vi aparecer una concha marina, culto idolátrico, que pretendió entrar en el templo, pero fue echada a un lado por los ángeles guardianes. Luego vi aparecer una torre ancha y Roma, pirámide egipcia, a través de cuyas puertas cruzaban numerosas caras como las de Abraham y los hijos de Israel. Esto indicaba la esclavitud de los judíos en Egipto. También esta pirámide fue echada a un lado, como otra torre egipcia de varios pisos, que significaba la observación vana de las estrellas, la astrología y la adivinación. Finalmente vi un templo egipcio, el cual también fue echado de lado, quedando inclinado sobre su base. Por último vi en un cuadro sobre la tierra cómo Dios anunciaba a Adán la redención, donde aparecía una virgen que le había de traer la perdida salud y salvación. Adán, empero, no supo cuándo se había de realizar esto, y así lo vi más tarde, muy triste al ver que Eva le daba los primeros hijos y posteriormente una hija. Vi a Noé y su sacrificio, durante el cual recibió la bendición de Dios. Luego tuve visiones de Abraham, de su bendición y la promesa de Isaac. Vi cómo esta bendición de la primogenitura pasaba de un primogénito a otro, siempre como sacramento. Vi que Moisés recibió el misterio, el germen de la pura descendencia quitado a Adán en la noche de la salida de Egipto, y que sólo Aarón tenía conocimiento de la existencia de tal misterio y sacramento. Vi este misterio guardado en el arca de la alianza, y que sólo el sumo sacerdote y algunos santos, por revelación de Dios, tenían conocimiento de la existencia de este misterio. Así vi el curso de este misterio, pasar del árbol genealógico de Jesús hasta Joaquín y Ana, que fueron los consortes más puros y santos de todas las edades, de quienes debía nacer María, Inmaculada Virgen. Desde ese momento, era María misma el arca que contenía el misterio en su realización. ¡8! Adán y Eva son arrojados del paraíso terrenal. He visto a Adán y a Eva errando de un lado a otro, llenos de tristeza y desconsuelo. Sus rostros estaban oscuros y caminaban separados, como quienes buscaran algo perdido. Se avergonzaban el uno del otro. A cada paso que daban descendían más abajo. Parecía que se escurría el suelo bajo sus pies. Donde ponían el pie, se agostaban las plantas y perdían su resplandor. Se tornaban grises, y los animales huían de ellos espantados.
Buscaron y tomaron unas grandes hojas y se hicieron fajas alrededor de las caderas, y seguían caminando distanciados uno de otro. Cuando hubieron andado largo tiempo en esta forma, se había alejado ya el lugar de donde habían salido, y parecía una distante elevación o montaña. Adán y Eva buscaron un refugio por separado entre las matas de un oscuro valle. Entonces los llamó una voz que venía de lo alto. Ellos, empero, no comparecieron. Se asustaron más, huyeron más lejos y se escondieron en la espesura. Esto me causaba mucha pena. La voz se hizo más severa. Ellos se hubieran escondido aún más, pero se vieron obligados a mostrarse. Un rostro severo y esplendoroso apareció. Ellos se presentaron con la cabeza inclinada y no se atrevían a mirar el rostro de Dios. Se miraban uno a otro y se culpaban mutuamente de su desobediencia. Entonces Dios les señaló un lugar aún más abajo, donde había arbustos y árboles, y recién aquí se hicieron más humildes y reconocieron de lleno toda su miseria y su pecado. Cuando estuvieron solos, los vi rezando. Se separaron y se echaron de rodillas en el suelo, levantaron las manos al cielo, clamaron y lloraron. Al ver esto pensé cuánto ayuda y cuán saludable es apartarse en la soledad para entregarse a la oración. Tenían ahora una vestidura que les cubría el cuerpo desde los hombros hasta las rodillas. En torno del cuerpo tenían una faja de cortezas. Mientras ellos huían, parecíame que el paraíso terrenal, detrás de ellos, se alejaba y subía a lo alto, como una nube. En esto vino del cielo como un anillo de fuego, tal como un halo en torno del sol o de la luna, y se posó en lo alto donde había estado el paraíso. Habían estado solo un día en el paraíso. Aún ahora veo el paraíso terrenal, a lo lejos, como un banco debajo del sol cuando éste se levanta. El sol, al parecer, se levanta a la derecha, al extremo de este banco. Está situado al oriente del monte de los profetas, allí donde el sol se levanta, y se me aparece siempre como un huevo flotando entre las aguas admirablemente claras y limpias que lo separan de la tierra. El monte de los profetas parece una montaña colocada delante del paraíso. En el monte de los profetas se ven lugares verdes, y entre ellos profundos barrancos llenos de agua. He visto gente subir al monte de los profetas, pero no llegaron muy alto. Después vi a Adán y a Eva llegar a la tierra de penitencia. Era un cuadro conmovedor ver a nuestros primeros padres penitentes, echados en el desnudo suelo. Adán pudo sacar un ramo de olivo del paraíso, que plantó allí mismo. Más tarde se sacó leña de este árbol para la cruz del Salvador. Nuestros primeros padres estaban sumamente tristes. Desde el sitio donde yo los veía, ellos apenas podían divisar el paraíso. Ellos se habían ido alejando siempre, avanzando hacia abajo, y parecía también que algo se invertía, y así llegaron de noche, en la oscuridad, hasta el lugar donde debían hacer penitencia.